Hola chicos, hoy vamos a ver gases, ¿sí? Nosotros ya vimos los tres estados de la materia con las diferentes características que tienen cada uno de estos estados. Ahora vamos a ver los gases en particular porque vamos a ver el comportamiento de estas partículas, ¿sí? Según las distintas variables que a ellos los modifican, ¿sí? Nosotros tenemos tres variables fundamentales que modifican a los gases: la temperatura, el volumen y la presión. La temperatura obviamente tiene que ver con la cantidad de calor que absorben o que liberan, ¿sí? Y esa temperatura se mide en Celsius y Kelvin. ¿A qué me refiero con que lo mido en Celsius o en Kelvin? ¿Sí? Son las unidades con las que nosotros podemos medir, ¿sí? Podemos determinar la cantidad de ese valor, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del pan que vamos a comprar, lo medimos en kilogramos o en gramos. Esa es la cantidad de pan que vamos a comprar. Nosotros cuando hablamos de temperatura la medimos en Celsius y en Kelvin. Son unidades que me determinan una cantidad. Nosotros hablamos de dos tipos de unidades porque podemos ir cambiando de una unidad a otra y podemos ir variando qué unidad estamos trabajando. Para eso es necesario que nosotros aprendamos a manejarnos en una unidad o en la otra, a ir pasando de una unidad a otra, ¿sí? Entonces lo que hoy vamos a ver van a ser el pasaje de las distintas unidades de las distintas variables de los gases, ¿sí? Vamos a ver tres variables y por lo tanto vamos a ver tres pasajes de unidades diferentes. Miremos por acá. Cuando hablamos de temperatura, nosotros vamos a hablar del pasaje de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius, ¿sí? Porque podemos pasar de este a este o de este a este, ¿sí? Si nosotros tenemos los grados Celsius, como cuando prendemos la televisión y dice que hoy hace, por ejemplo, 4 grados Celsius, podemos pasarlo a Kelvin sumándole 273. Si nosotros le sumamos 273 a los grados Celsius, vamos a obtener los grados Kelvin. Por ejemplo, si sabemos que hace 13 grados Celsius, le sumamos 273 y esto nos va a dar como resultado que hace 286 grados Kelvin, ¿sí? Entonces, cuando a los Celsius le sumamos 273, vamos a obtener la cantidad de grados Kelvin. ¿Qué pasa al revés? Si yo quiero obtener los grados Celsius de los Kelvin. A la inversa, si antes sumamos, ahora restábamos. Entonces, a los grados Kelvin les vamos a restar 273 para obtener la cantidad de Celsius. Si yo tengo 300 Kelvin y quiero obtener la cantidad de grados Celsius, sé que restándole 273 voy a llegar a la conclusión de que tengo 27 grados Celsius, ¿sí? La temperatura es la más simple. ¿Por qué? Porque es simplemente una suma y una resta. Ahora, cuando hablemos de las otras variables, vamos a ver que es un poquito más complejo. Sigamos con la presión. Miremos acá la presión. La presión se mide en dos unidades: atmósferas y milímetros de mercurio, ¿sí? Estas unidades, ¿sí?, tienen una equivalencia de 1 y X cantidad. En este caso es 760. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, si por cada atmósfera yo tengo 760 milímetros de mercurio, esto va a ser algo que no va a cambiar, que siempre va a ser así, ¿sí? Va a ser lo estático de mis pasajes de unidades de presión. Siempre voy a saber que siempre una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces yo tengo que poder realizar una relación de regla de 3 simple con esto que está establecido, ¿sí? Nosotros ya trabajamos regla de 3 simple, lo trabajamos cuando hicimos toda la práctica de regla de 3 simple, cuando trabajamos con soluciones. Entonces para nosotros este tipo de ejercicios es algo simple de resolver. Tenemos que enfocarnos bien en qué es lo que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, fíjense lo que yo les puse acá abajo. Si a mí me da un dato de atmósferas y me dice que lo que yo tengo que averiguar son los milímetros de mercurio, acá va a estar la X, ¿sí? Y acá va a estar el dato de las atmósferas. Sin embargo, si a mí me da un dato de milímetros de mercurio, debajo de milímetros de mercurio va a ir el dato y la X va a estar debajo de atmósfera, porque la X va debajo de la misma unidad que yo quiero averiguar, ¿sí?
Para esto, para poder comprenderlo, vamos a ir a un ejemplo. El ejemplo me dice, ¿cuántos milímetros de mercurio son 4,3 atmósferas? ¿Cómo parto yo para resolver esto? Primero pongo lo que yo sé que es fijo, que siempre es de la misma forma. Yo sé que una atmósfera siempre va a ser 760 milímetros de mercurio. ¿Siempre va a ser así? Sí, siempre una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cómo sigo con esto? El dato que me da acá es un dato de atmósfera, ¿sí? Entonces, si el dato que me da es de atmósfera, yo lo voy a poner debajo de donde está la atmósfera. 4,3 atmósferas. Y lo que yo tengo que averiguar son la cantidad de milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, ahora, para resolver esto, resuelvo como todas las reglas de 3 simples que yo venía resolviendo. Todas las que ya sabemos resolver se resuelven de la misma forma. Cruzamos la X multiplicando y dividimos por el valor que queda. Lo escribimos para que nos quede bien claro. 4,3 atmósferas por 760 milímetros de mercurio dividido una atmósfera. Esto va a ser igual a X. ¿Sí? Vamos a agarrar la calculadora. Así lo resolvemos acá. Esto nos da como resultado 3.268 milímetros de mercurio es igual a X. Lo resolvimos como cualquier regla de 3 simples, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Bien, el siguiente ejemplo dice, ¿cuántas atmósferas son 2.560 milímetros de mercurio? Lo primero que vamos a hacer es poner lo que nosotros ya sabemos, lo que es fijo, que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Eso es lo fijo, lo que yo ya sé, que siempre es de la misma forma. Y ahora sí tomamos de la consigna que me está preguntando. Me dice, ¿cuántas atmósferas? Entonces me está preguntando atmósferas. Son 2.560 milímetros de mercurio. Ahí ponemos la incógnita debajo de lo que yo quiero averiguar y el dato debajo de lo mismo. Fíjense que siempre respetamos lo mismo. Milímetro de mercurio, milímetro de mercurio. Atmósferas, atmósferas. Milímetro de mercurio, estoy averiguando milímetros de mercurio. Siempre ponemos de un lado los mismos datos y del otro lado los mismos datos. Ahora para resolver, resolvemos de la misma forma. Cruzamos la X multiplicando y dividimos por el valor que nos queda. Planteamos la regla para que nos quede claro. 2.560 milímetros de mercurio por una atmósfera dividido 760 milímetros de mercurio. Esto es igual a X. Y ahora hacemos la cuenta. Esto me da 3,36 atmósferas. Todo se realizó de la misma forma en la que veníamos trabajando, con una regla de 3 simple, ¿sí? Todos los pasajes de presión se van a realizar de esta forma, ¿sí? Vamos a ver la última variable que nos queda. Voy a borrar por acá. Voy a borrar esto también porque lo voy a necesitar. Y vamos a hablar de volumen. Cuando hablamos de volumen, también vamos a hablar de una relación fija.
relación fija como cuando hablábamos de las atmósferas y de los milímetros de mercurio, y esa relación es que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo el dato de litros, la X va del lado de los centímetros cúbicos. Si yo tengo el dato de centímetros cúbicos, la X va del lado de litros. Y de la misma forma se va a armar una regla de 3 simple. Veamos ejemplos. El primer ejemplo. ¿Cuántos litros son 2730 centímetros cúbicos? Lo primero que escribimos es lo que nosotros sabemos que es siempre de la misma forma. Que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Eso es lo que nosotros sabemos que es siempre igual. Ahora, tomamos los datos de la pregunta. Me da el valor en centímetros cúbicos, 2730 centímetros cúbicos, y me pide que calcule litros. Ahora me queda resolver. Para resolver esto, resolvemos de la misma forma. Cruzamos la X multiplicando y dividimos por el valor que queda. Lo armamos para que nos quede claro. 2730 centímetros cúbicos por 1 litro dividido 1000 centímetros cúbicos es igual a X. Hacemos la cuenta en la calculadora. Y esto nos da 2,73 litros es igual a X. Bien, veamos el último ejemplo de volumen. Vamos a borrar acá para que no se nos mezcle todo. En el último ejemplo de volumen tenemos ¿cuántos centímetros cúbicos son 5,9 litros? Entonces, vamos a establecer primero lo que ya sabemos, lo que sabemos que es fijo en el volumen, que es que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Y después identificamos el dato. El dato me lo da en litros, 5,9 litros. Por lo tanto, mi X va a estar en centímetros cúbicos. Y resolvemos de la misma forma. Cruzamos la X multiplicando, dividimos por el valor que me queda. 5,9 por 1000. Falta poner las unidades. Litros por 1000 centímetros cúbicos dividido 1 litro es igual a X. Esto me va a dar 5900 centímetros cúbicos es igual a X. Bien, tanto el volumen como la presión se calculan de la misma forma teniendo en cuenta que hay una regla fija para pasar de uno a otro. Y después la temperatura es más simple porque sumamos o restamos. Hasta acá vamos a ver esta semana, capaz que la semana siguiente también, porque vamos a trabajar bien con los cambios de unidades para que después las leyes de los gases sean un poco más simples. Igual cualquier duda, ustedes saben que me escriben.